acá. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestra clase número 5. Tenemos la clase número 5 del conocimiento de Dios. Pues ya hemos visto varios puntos de este tema, ¿verdad? Ya hablamos sobre, ¿verdad? Las evidencias, ¿verdad? O también los argumentos, ¿verdad? Hacia el conocimiento de Dios, ¿verdad? ¿Cuáles son los argumentos sobre el conocimiento de Dios? Estuvimos ahí platicando sobre aprendiendo sobre ese tema. También, hemos visto ahí algunos asuntos, ¿verdad? Respecto a, a cuáles eran las posturas, ¿no? ¿Verdad? En contra del conocimiento o de la existencia de Dios. Así que hemos ahí estado viendo, hemos visto los atributos de Dios, los nombres de Dios. Entonces hemos ido trabajando ahí en varias, o aprendiendo de varias más las lecturas que hemos estado haciendo, los audios. Creo que ha sido pues de mucho aprendizaje para todos este tema del conocimiento de Dios. Hoy vamos a iniciar, ¿verdad? Con el tema de la Trinidad. Ahí vamos, que es el último tema de este curso. Esta y las siguientes dos clases vamos a estar hablando del tema de la Trinidad, así que me acompañan a orar y vamos a ir a la clase de hoy. Señor y Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte de todo corazón que nos das el privilegio y la oportunidad de poder conectarnos para poder aprender, Señor, para poder aprender del conocimiento tuyo, del conocimiento de tu Hijo Jesucristo, del Espíritu. Hoy vamos a hablar sobre la Trinidad y te pedimos, Señor, que nos acompañes a este tema pues es tan difícil, tan complejo y sobre todo, Padre, también tan misterioso. Pero ayúdanos, por favor, y bendícenos y pedimos, Padre, tu guía. En el nombre de Jesús. Amén. Miguel Núñez dijo, si yo pudiera explicar la Trinidad, sería el teólogo más importante de toda la historia del cristianismo. ¿Verdad? Entonces eso nos hace ver, pues, que es un tema que al final del día, pues no podemos explicar a cabalidad, pero vamos a ver varias cosas que nos van a ayudar a poder saber cómo abordarlo, aunque es un misterio, pero nos permite también la Biblia poder, pues, abordarlo desde una perspectiva de la fe, ¿verdad? Y de la sólida creencia, ¿verdad? De nuestro Dios, de quién es nuestro Dios. Entonces, pues la clase número 5 se llama la Trina Deidad, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre la historia del dogma, ¿verdad? De la Trinidad. ¿Verdad? Dogma significa doctrina, ¿verdad? La doctrina de la Trinidad. Pues vamos a hablar un poquito, perdón, hermanos. ¿Todavía pueden ver la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, Pablo. Ok, Sí, gracias. ahí está. ¿Verdad? Hay tres términos que se usan comúnmente, ¿verdad? La Santísima Trinidad, que es el más común para nosotros, la Trinadeidad y la Trinidad Divina, ¿verdad? Son sinónimos los tres términos y tienen que ver con eso, ¿no? Con una Trinidad que es un Dios en tres partes o en tres personas, más bien. La idea de un solo Dios en tres personas es exclusivo del cristianismo, ¿verdad? Creo que el hinduismo tiene en su fe, ¿verdad? En sus creencias, la idea de tres dioses, ¿verdad? Tiene la idea de tres dioses, pero no se compara obviamente con el cristianismo, ¿no? Porque ellos son tres dioses individuales. Así que la idea o el dogma, ¿no? De un solo Dios en tres personas es exclusivo del cristianismo. Somos nosotros, ¿verdad? Los cristianos, los únicos que creen en esto, ¿verdad? En este dogma. También es muy importante comprender, ¿verdad? Y entender que es esta creencia, sobre todo, ¿verdad? Del Hijo y del Espíritu, eh, ha sido la doctrina de la divinidad de Cristo y del Espíritu Santo, han sido las doctrinas más atacadas, ¿verdad?, en la historia. Nosotros, cuando hablamos de la historia del dogma de la Trinidad, pues honestamente tiene que ver con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
nosotros damos por sentado esto, damos por sentada la Trinidad, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y también obviamente el Espíritu Santo. Pero aunque para nosotros, ¿verdad? Es algo que damos por sentado y que es muy poco debatido, ¿verdad? Hoy en día, históricamente, ¿verdad? Históricamente estas doctrinas fueron en los primeros 4 siglos las más atacadas. Hoy nosotros tenemos el beneficio de una doctrina bien estructurada, ¿verdad? Bien estructurada, sobre todo de la divinidad y del Espíritu Santo, pero es gracias a que hubieron batallas muy fuertes en los primeros 4 siglos para poder hablar sobre o poder fundamentar estas creencias que hoy nosotros tenemos. Un judío muy importante, ¿verdad? Un rabino muy importante del 4 siglo dijo sobre los cristianos, dijo, son extraños esos individuos que creen que Dios tiene un hijo y que ha permitido que muriera. El Dios que no pudo sufrir el ver a Abraham a punto ya de sacrificar a su hijo y exclamó, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ¿cómo iba a presenciar impertérrito la inmolación de su hijo, en vez de reducir a pavesas el universo entero? ¿Verdad? Este rabino habla o escribe en contra, ¿verdad? De nuestra creencia de que Dios tiene un hijo, ¿verdad? Y lo ve desde esta postura. Entonces, como les digo, en los primeros 4 siglos, la iglesia pues batalló contra estas oposiciones a nuestra fe. ¿Qué sentido tiene la doctrina, ¿verdad? Esta doctrina de la Trinidad? ¿Qué sentido tiene, verdad? Primero, entender que nosotros creemos que Dios, ¿verdad? Es uno solo. O sea, de una u otra manera, principalmente nosotros somos monoteístas. O sea, creemos en un solo Dios. Y esta doctrina no contradice el monoteísmo, no lo contradice, ¿verdad? Sino simple y sencillamente es una variante sobre él. O sea, porque si nosotros creyéramos en 3 dioses, pues definitivamente estaríamos total y completamente en contra de lo que la Biblia dice y lo que el Antiguo Testamento nos enseña. La escritura no habla de 3 personalidades distintas, ¿verdad? No habla de 3 personalidades distintas. Cada una de estas personas es Dios. ¿Ah? Las 3 personas son un solo Dios y mismo Dios. ¿Ah? Entonces esta doctrina, pues aunque para la lógica del ser humano no tiene sentido, para nosotros los cristianos, viéndola desde la fe, tiene un sentido muy fuerte y muy claro, ¿verdad? Antiguos errores acerca de la Trinidad. La Trinidad, como hablamos, ha sido estudiada y en los primeros 4 siglos pues hubieron antiguos errores que algunos de ellos pueden repetirse en épocas más modernas, pero hay 3 errores principales. El primero, el subordinacionismo. Esta creencia se dio, como le repito, en los primeros 4 siglos. En esta postura, estos cristianos, porque eran miembros de la iglesia, ¿verdad? Porque yo quiero que nosotros entendamos, hermanos, que toda la doctrina cristiana se formó en esos siglos. O sea, los primeros hermanos nunca supieron, un ejemplo, el término Trinidad. El término Trinidad no es ni siquiera bíblico, nunca la llamó así Pablo, nunca la llamaron así eh, los primeros creyentes, ¿verdad? Nunca. Ellos, todas estas doctrinas estuvieron en formación, ¿verdad? En esa época. Entonces, obviamente, aún dentro del cristianismo hubieron errores y uno de ellos fue el subordinacionismo. ¿Qué decía esta postura o este error acerca de la Trinidad? Solo el Padre es verdadero Dios. Esa era su postura. Solo el Padre es verdadero Dios.
el Hijo y el Espíritu no son dioses, solamente el Padre. Por eso tiene ese término de subordinado, ¿verdad? Entonces los demás, tanto el Hijo como el Espíritu, eran subordinados, no estaban al mismo nivel de Dios, ¿verdad? Aunque es una postura que en teoría, ¿verdad? Nosotros vemos que es incorrecta, debemos de ser muy humildes y también entender que ese es en la práctica, ¿verdad? Aún en nuestra manera de ver la Trinidad, podemos pensar de esta manera, ¿verdad? Podemos pensar de esta manera, podemos verlo de esta forma, ¿verdad? Pero es un error. También el monarquianismo, ¿verdad? Y este monarquianismo tenía que ver con un Dios con tres manifestaciones. Es diferente a la Trinidad, porque la Trinidad son tres personas. En este caso, no. En este caso, algunos han querido explicar un ejemplo que la Trinidad es como el agua, ¿verdad? Que se manifiesta líquida, gaseosa y sólida. ¿Verdad? Esa es una pésima explicación de la Trinidad. ¿Por qué? Porque ahí se está manifestando en tres formas diferentes, pero es un mismo elemento. Y la Trinidad no es eso. El monarquianismo hablaba de eso. Es un solo Dios, pero que se manifestó como Padre, luego como Hijo y luego como Espíritu. Pero una simple análisis, ¿verdad? O pensamientos, entonces si se manifestó en tres personas, ¿por qué había una comunión o una comunicación entre el Hijo y el Padre? ¿Cómo puede ser esto posible, no? Entonces, no tiene lógica, pero es un error así, ¿verdad? Y el último, el triteísmo, que al final salía del monoteísmo y que es lo que se pensaba también dentro de la iglesia cristiana, que eran tres dioses iguales, ¿verdad? Tres dioses iguales. Entonces, esos son antiguos errores acerca de la Trinidad. Creo que para nosotros el monarquianismo y el treteísmo son bastante lógicos de no, ni siquiera pensar en ellos, pero el subordinacionismo, de pronto, en la práctica o nuestra manera de pensar acerca de la Trinidad, sí podemos ver categorías, sí podemos ver a Dios, a Jesús y al Espíritu como que estuvieran en diferentes categorías, ¿verdad? Pero obviamente estos son errores sobre la Trinidad. Vamos a seguir viendo. El misterio de un Dios en tres personas, ¿verdad? Mira, y quiero leerte esto. El Dios verdadero es personal, pero no es una sola persona, sino que el ser divino subsiste individualmente en tres personas. Algo que es fundamental para nosotros es comprender, ¿verdad? Que la Trinidad es un misterio. Es un misterio poder comprender a cabalidad y a ciencia cierta cómo funciona, cómo opera la Trinidad, ¿verdad? Por eso les citaba, ¿no? A Núñez en el inicio de la clase, ¿verdad? Lo citaba, ¿no? Si alguien pudiera explicar con certeza la Trinidad, esa persona se convertiría en el teólogo más importante de la historia. Ni siquiera en el Nuevo Testamento los escritores bíblicos, pues quiere decir Dios mismo, se dio a la tarea de dar una explicación de cómo funciona la Trinidad. El ministerio de un Dios en tres personas. Mira, cuando no entiendo lo que dice, ¿no? Ahí va, dice, mientras que en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas divinas, realmente distintas, pero no son tres individuos divinos, sino un solo ser divino individual. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Parece un trabalenguas, pero esta es una definición de este misterio. Mientras que en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas divinas realmente distintas,
pero no son tres individuos divinos, sino un solo ser divino individual. Entonces, debemos de acercarnos a este misterio con profunda reverencia. Este es un gran misterio que ningún intelecto creado puede ni jamás podrá comprender, ¿verdad? Entonces, la Trinidad es algo que nosotros no podemos comprender, no podemos entender, ¿verdad? Sabemos que existe y creemos que así es, pero no podemos comprender y entender con certeza, ¿verdad? Nadie puede ni podrá jamás comprender este misterio que vemos aquí brevemente definido. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda ver qué es lo que la Biblia nos enseña, qué es, cómo es que la Biblia lo revela, cómo es que nosotros sabemos y creemos en esto. Ok, la revelación trinitaria en el Antiguo Testamento. Vamos a ver tres pasajes brevemente, ¿verdad? Que nos van a ayudar a poder comprender un poquito acá, pues, cómo se ve. Cuando vimos sobre el nombre de Dios, hablamos de Elohim, ¿verdad? Y Elohim, el nombre está en plural cuando lo cita Génesis, ¿verdad? Es un argumento que algunos utilizan, ¿verdad? También para hablar de esta Trinidad. Algunos lo debaten, ¿verdad? Porque simplemente la etimología de la palabra está en plural y otros pues lo utilizan también como para poder dar como un argumento. El Antiguo Testamento obviamente no desarrolla el tema de la Trinidad, ¿verdad? Obviamente hay una revelación progresiva y en el Antiguo Testamento no hay una revelación clara, ¿verdad? De la existencia de la Trinidad, pero sí hay algunos elementos que quisiera que pudiéramos ver. Uno de los elementos es el ángel del Señor. Génesis 16:7, por favor. Génesis capítulo 16 versículo 7. La Reina Valera lo llama el ángel de Jehová, ¿verdad? Génesis 16. Amén. ¿Sí lo puedes leer, por favor? El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió, huyó de la presencia de mi señora Sarai. Gracias. ¿Puedes leer el 10, por favor? Sí, claro, con gusto. 10 y 11, por favor. Ok. El ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar con su multitud. El ángel del Señor le dijo además, has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Gracias, ¿verdad? En el 13 dice, Agar llamó el nombre del Señor que se le había hablado, tú eres un Dios que ve. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? La idea del ángel del Señor, que aparece en algunos pasajes, ¿no? Del Antiguo Testamento. Esto es una creencia, ¿verdad? Obviamente no hay una certeza en esto, pero muchos opinan y creen que el ángel del Señor es una cristofanía. Significa que es una personificación o es, perdón, la presentación de Cristo en el Antiguo Testamento por medio de el ángel del Señor. Y hay diferentes elementos, la etimología de la palabra, cómo está escrito, ¿verdad? Los demás ángeles también que aparecen en el Antiguo Testamento se mencionan sus nombres, ¿verdad? Como Miguel, ¿verdad? Creo que es uno, pero en el caso del ángel del Señor no se menciona su nombre. Entonces algunos creen que es Cristo, ¿verdad? Pre, se me fue el término, ¿no? Pero es antes de preencarnado, esa es la palabra. Es Cristo preencarnado. Entonces,
vemos con claridad que cuando Agar, después de todo este elemento, ella ve es el Señor, es Dios, ¿verdad? En esa manifestación de Cristo, él ve a Dios, ¿verdad? Entonces creemos que no es Dios, porque a Dios nadie lo puede ver, dice la Escritura. Entonces, o nadie lo ha visto jamás. Entonces, que es el ángel del Señor, es decir, Jesucristo. Aquí vemos otro pasaje que es muy importante. Isaías 48, versículo 16. Dice, lo leo, Gracias. acercaos, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Correcto. Aquí vemos en esta escritura, en este versículo 16, ¿verdad? Dice, acérquense a mí y escuchen esto. Desde el principio no he hablado en secreto. Desde el momento en que sucedió, ahí estaba yo y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu, ¿verdad? Entonces, ahí vemos en este pasaje, los teólogos creen que este es un pasaje trinitario que está en el Antiguo Testamento, donde vemos a las tres personas, al Mesías, a Dios, que es llamado el Señor Dios, y su Espíritu. ¿Ah? Entonces vemos a las tres personas en este pasaje. Entonces con mucha claridad lo podemos ver. Hay otros pasajes, un ejemplo, Isaías dice, Santo, Santo, Santo. Isaías capítulo 6. Entonces algunos dicen, no, este es una evidencia de la Trinidad, porque habla de tres, pero no es, ahí es un superlativo, ¿verdad? Lo dice tres veces porque en el hebreo no existe el Santísimo, un ejemplo, ¿verdad? Esos superlativos no existen, entonces para darle esa idea de superlativo utilizaba las tres menciones, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean en el Antiguo Testamento algo que se menciona tres veces, es un superlativo, es el darle ese ísimo, ¿verdad? Al final. Pero en este pasaje con claridad muestra la Trinidad como tal. Y finalmente el famoso pasaje de Joel capítulo 2 versículo del 28 al 32 que es citado por Pedro allá en Pentecostés. Si alguien lo puede leer, por favor. Por favor, Amén. Joel Sí, 2 del 28 al 32. sí lo puedo leer. Sí, gracias. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Sus hijos e hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. En esos días también derramaré mi espíritu incluso sobre los esclavos, tanto siervos como siervas. Haré grandes señales en el cielo y en la tierra. Habrá fuego, habrá sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre antes de que venga ese día grande y terrible del juicio del Señor. Y todo el que confíe en el Señor será salvo. Habrá refugio en el monte de Sión y en Jerusalén. Como ha dicho el Señor, entre los sobrevivientes estarán los llamados por el Señor. ¿Ok? Aquí vemos este pasaje que habla básicamente de Dios, ¿verdad? De Elohim y el Espíritu Santo. Entonces son pasajes pues, que mencionan el primero a Cristo, el segundo a las tres personas y el tercero al Espíritu Santo y al Señor. Como les digo, hay una revelación progresiva. El Antiguo Testamento no desarrolla la Trinidad, pero en diferentes pasajes como este, podemos ver que existe esa idea de que hay un Mesías, hay un Señor, ¿verdad? Está Dios y está el Espíritu Santo. Pero obviamente el Nuevo Testamento es el que más nos enseña sobre este tema. Y vamos a ver estos pasajes que son sobresalientes en el Nuevo Testamento. Antes de ver esto, ¿algún comentario, alguna duda? ¿Verdad? Que tengan. Pablo, yo quisiera recapitular el tema de
lo que conversamos, que es como un trabalengua, a ver si comprendí bien. O sea, la Trinidad realmente son tres personas, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero divinamente hablando es uno solo, ¿verdad? Ujú, Ok, correcto. ok, Son tres personas. Digamos que si nosotros somos tres personas, pero somos tres individuos, ¿verdad? Nelson, un ejemplo, Giovanni y yo. Somos tres personas distintas, por tal razón somos tres individuos distintos. En el punto de la Trinidad, no. Son tres personas distintas, pero un solo individuo, en este caso Dios. Y es ahí donde está el misterio. ¿Cómo eso es posible? ¿Verdad? No hay una respuesta hacia eso. Jorge y después Nelson. Es como los errores los primeros siglos que hiciste sobre el agua, ¿verdad? Ujú. Que puede ser redundante, pero podemos llegar a pensarlo así, ¿verdad? Sí, correcto. Gracias. Ujú. ¿Sí, alguien más? Sí, yo, Paulo, quería estar ahí tomando algo de lo que los autores de los libros que estaban leyendo mencionaron. Cuando leía el capítulo acerca del amor, él tomaba como base la escritura que Dios es amor, pero él decía que muchas personas pueden confundir esa parte porque Dios es amor, pero está mencionando uno de sus atributos, Ujú. porque Dios es amor al mismo tiempo que es Dios misericordia, al mismo tiempo que es Dios omnipotente, al mismo tiempo que es Dios omnipresente. Ujú. No podemos utilizar esa idea para hablar de Dios en tres personas. Es al mismo tiempo los tres. Claro, sí. O sea, digamos, no sé si te entendí bien, ¿no? O sea, todos los atributos de Dios se manifiestan en las tres personas, ¿verdad? No es como un ejemplo, Jesús es amor y Exacto. Dios es ira, ¿verdad? O el Espíritu es el Todopoderoso, ¿verdad? No, o sea, al final es ahí donde, te repito, el misterio, ¿verdad? Es grande, ¿no? ¿Verdad? Entonces, las tres personas tienen todos los atributos, ¿verdad? Y son tres personas distintas Solo en Dios. un Ajá. solo Dios, ¿verdad? Pero Gracias. una pregunta, Paulo. Por ejemplo, nosotros no podríamos, bueno, pregunto lo que pienso, ¿verdad? Ujú, No hay en la Biblia ninguna escritura donde Dios se manifieste, eh, que sus tres deidades, o sea, sean manifestadas como en un solo, de una sola vez. No sé si ujú. me entiendo. Sí, sí, En sí. la Biblia no hay ninguna escritura que yo podría encontrar que diga yo, porque digamos, Juan dijo, en el principio existía el verbo y el Ujú, verbo era Dios y estaba con Dios, pero ahí ujú. vemos dos. O sea, Sí, no menciona el espíritu, ¿verdad? O claro, claro. sea, Vamos a entonces, verlas ahorita ok. y se manifestó y se manifiestan las tres personas en un momento que todos los que estamos aquí hemos compartido. Y ahí la Ujú, Biblia nos lo va a mostrar en un ratito. Jorge, ok. sí. Buenas noches, Pablo. Em, con el pasaje de Génesis, Ujú, eh, creo que alguna vez leí o en algún lugar que, por ejemplo, el ángel del Señor hizo una promesa, ¿verdad? Y la promesa era que iba a multiplicar la descendencia de Agar por Ismael, ¿verdad? Y ujú. pues un enviado no podría, o sea, un ángel, si No hubiera puede sido ser un Miguel o si pacto. hubiera sido otro ángel, Ujú. no iba a hacer ese tipo de promesas porque él está firmando algo ahí, ¿verdad? Con el poder mismo de Dios, creo. Excelente. Muy buena observación. Sí, gracias, Jorge. Sí, Así es. Pablo, sí, yo quería solo eh, para como tener un poco claro esto, cuando usted nos dice, eh,
es un misterio, ¿no? Lo de la Trinidad. O sea, lo que estamos viendo ahora aquí, como para tener el norte allí, es, lo que estamos viendo es eh, su revelación, ¿verdad? Más eso no tiene nada que ver con que nosotros digamos, bueno, yo sí conozco o sé por qué es la Trinidad. No sé si me explico. O sea, Ujú, no es algo que yo pueda explicarlo. Mm, ujú. Solo lo que estamos viendo aquí es la forma de cómo se da, ¿no? No sé, Solo creemos en su existencia, ¿verdad? es- Creemos que existen las tres personas, pero ¿cómo es posible que tres personas sean una? Es donde nuestra mente no logra ok, no logra, es algo muy infinito para que nosotros podamos como comprenderlo, ¿no? Cómo pueden ser tres personas diferentes, pero ser una sola. Entonces, ahí es donde radica el misterio, ¿verdad? Que creemos que son tres, que creemos que operan, que tienen funciones específicas, claro, ¿verdad? Que sí, o sea, Jesús es el Redentor, ¿verdad? El Espíritu es quien nos acompaña hoy en día. Y claro que sí, tienen como roles distintos en la historia de la salvación. Eso lo creemos, pero que sean Dios, para nosotros cuando lo analizamos se convierte en un dolor de cabeza. Ah, casi no lo analizamos, pero pónganse a pensar en el pasado, esto fue algo bien complejo y hasta herético para algunos. ¿Verdad? Carlos. Gracias, Pablo. No sé si está bien comprender o entender, pues hemos venido aprendiendo que dentro de los atributos de Dios, pues no hay ningún rasgo que actúe independiente, sino todos actúan de manera integral, ¿no? Por ejemplo, con respecto al amor, a ese amor de Dios, o sea, siempre actúa cuando aparece su bondad, cuando aparece su gracia, su misericordia, Él actúa con amor, ¿no? Ujú, No, si eso mismo uno lo puede asociar al entender de que así actúa Dios a través de su Hijo y a través del Espíritu. ujú. Ujú. Sí, es interesante, ¿verdad? Creo que algo así, más o menos lo que Nelson decía, ¿no? Ujú. ¿Verdad? O sea, definitivamente, ¿no? Hay una interrelación, trabajan juntos, eh, pero como les digo, es bien complejo, ¿no? Entender como al final es Dios, pero si Dios es el que opera en el Espíritu y por medio de Cristo, hay una subordinación, entonces ya no serían iguales, sino estaría el Dios arriba de ellos. Entonces, claro que sí, tenés razón, es así, ¿verdad? Dios mostró su amor a través de qué, de enviar a su Hijo, dice la Escritura. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Él manifestó su amor a través de su Hijo, ¿verdad? Pero su Hijo también tiene esa misma plenitud de amor, ¿verdad? Entonces, obviamente Dios también nos envía. ¿Quién envía el Espíritu Santo? Jesús dice, bueno, Cristo envía al Espíritu, porque creo que es Cristo el que dice, no les voy a enviar, ¿verdad? Entonces, pero no existe subordinación, ¿verdad? Eso sí es importante dejarlo, ¿no? Que en cuanto a su identidad, ¿no? ¿Verdad? Obviamente sí existe en cuanto es Dios, el Padre, y Jesús mismo lo llama Padre, dice, yo hago lo que Él me dice. Entonces sí existe esa subordinación en cuanto a los roles, pero no en cuanto a la identidad o a la esencia de quién es, ¿verdad? Pero muy buena observación. Ronaldo, no te Aquí escuchamos. estoy. Ahí. Gracias, Pablo. Buenas noches, hermanos. Eh, Como dices tú, Pablo, es un misterio la Trinidad. Sin embargo, eh, todos sabemos o estemos claros de que esta Trinidad es un solo Dios. En eso sí debemos estar claros. Yo estaba pensando mucho, analizando, y en los 10 mandamientos, en el primer mandamiento que dice, se lo voy a leer. Dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Entonces, para mí, esa es la partida donde la Trinidad es un solo Dios. Y Ujú, también la escritura que tienes ahí en pantalla, Mateo 28:19,
que Jesús viene claro y dice, pues miren, cuando bauticen, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, como bien lo dijo antes Pablo, es un misterio. Sin embargo, vuelvo a repetir, un solo Dios. Tenemos un solo Dios, no tres dioses, no dos dioses, sino solo uno. Solamente, gracias, Pablo. Claro. No, y obviamente, como lo dice Ronaldo, pues todo lo creemos y lo entendemos. Pero sí, yo quisiera que ustedes se pusieran la escritura que dice Ronaldo, es pues, obviamente el primer mandamiento. Y pónganse a escuchar a Tomás decirle a Jesús, Señor y Dios. O sea, y a la gente andando ahí en Jerusalén diciendo, Jesús es Dios. Imagínense eso, ¿no? Para nosotros es muy fácil, ¿verdad? Entenderlo, ¿verdad? Muy fácil, y a veces vemos como con dureza, ¿no? A los judíos que eran necios. Pero pónganse a pensar en la mentalidad judía. Es un desafío enorme, ¿no? Pero gracias ahí por todos los comentarios, enriquecen lo que estamos hablando. Ahora veamos los 5 pasajes sobresalientes, son muchos los pasajes, obviamente, pero vamos a ver estos 5, pues que son sobresalientes. El primero, Mateo capítulo 3, versículo del 16 al 17. Amén. Sí, por favor. Ok. Dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y Correcto. se oyó Aquí una voz ve. de los cielos, Ah, sí, perdón, perdón. y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien me he complacido. Correcto. Bueno, este pasaje vemos a la Trinidad manifestada en el bautismo de Jesús, ¿verdad? Respondiendo ahí a la pregunta de Lorena, ahí vemos una manifestación de las 3 personas de la Trinidad. Ahí se está manifestando con claridad en el bautismo de Cristo. ¿Verdad? Vemos que Jesús es bautizado, es una persona de la Trinidad, el Espíritu de Dios desciende, ¿no? Como una paloma, ¿verdad? Sobre Cristo, es la otra persona de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad, y en el versículo 17 Dios habla, ¿no? Y dice se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Entonces vemos que en esta escritura es un argumento muy claro de la existencia de la Trinidad. Ahí vemos a las 3 personas, ¿verdad? Manifestadas. Obviamente aquí no vemos que los 3 sean Dios, ¿verdad? Aquí alguien puede decir con claridad y pensando, bueno, pero Jesús dice aquí que es el Hijo de Dios. No dice que es exactamente Dios. El Espíritu dice que es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Es Dios el que se lo manda, ¿verdad? No es necesariamente otra persona, sino es parte del mismo Dios. Y bueno, pues Dios sí, ¿verdad? Es Dios. Podría ser un argumento, claramente. Pero bueno, lo que queremos ver es que este es un pasaje sobresaliente con respecto a esto. El siguiente pasaje, que es muy conocido para nosotros, que es la Gran Comisión, ahí sí es un pasaje muy trinitario. ¿Por qué? Porque Jesús manda a bautizar en la Trinidad. Vamos a leerlo, Mateo 28, 19. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, gracias. Este es el mandamiento, ¿no? Mandar a bautizar, pero vemos con claridad que en este nuevo nacimiento Jesús comisiona a que las personas sean bautizadas por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Cosa que no se aplicó al 100%, porque vemos en Hechos que bautizaban por Jesús, nada más, ¿verdad? Y eso ha traído controversias también, pero al final no es ninguna controversia. ¿Por qué? Porque Dios le dio a Jesús toda autoridad, ¿verdad? Dice la Escritura, sobre el cielo y la tierra. Entonces, bautizar en el nombre de Cristo es bautizar también en el nombre de la Trinidad, ¿verdad? Esto es solamente como un paréntesis por si han escuchado esa objeción. Pero vemos con claridad, hermano, aquí a las 3 personas de la Trinidad. Jesús manda, ¿verdad? Y vemos que aunque hay un orden, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, veremos que el orden no es un orden de
de este sí es Dios y los otros no. Con claridad, los tres tienen la autoridad para dar a la persona el nuevo nacimiento. Entonces, estos pasajes son trinitarios. Primera de Corintios 12, del 4 al 6. Amén. Dice, los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se puede realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. ¿Se dan cuenta que ahí está la Trinidad manifestada en estos tres versículos y está en orden inverso, ¿verdad? A Mateo 28, 19. Y esto es muy interesante, ¿verdad? Muy, muy interesante. ¿Ah? Dios lo determina y Dios lo inspira de esta manera en la Escritura. En Mateo 28, 19, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí en 1 Corintios el orden está inverso. En el versículo 4, ¿verdad? Habla que hay diferentes dones, pero es el Espíritu el que los da. Versículo 5 dice hay diversidad de ministerios, pero es el Señor Jesús o el Señor, el Curios, o sea, Cristo, es la segunda persona. Y dice en el 6, hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas. Este pasaje que yo estoy seguro que hemos leído tantas veces y no nos hemos dado cuenta que ahí está con claridad una evidencia de la Trinidad. Dios, ahí lo vemos con claridad, ¿no? Entonces, el primero que acuñó el término Trinidad fue Tertuliano, creo que en el año 300, ¿verdad? Ahí fue el primer teólogo que ocupó ese tema, ese título que hoy para nosotros es común. Entonces, vemos estos pasajes y hay varios pasajes donde vemos a la Trinidad actuando, donde vemos a la Trinidad. Yo estoy tan seguro, hermanos, que para la iglesia del primer siglo, no fue un debate hasta el segundo siglo, donde empezaron a ver bueno, cómo es que hay tres, quién es Dios, quién no. Pero nosotros debemos de verlo, la escritura no lo muestra. Hay tres, el Espíritu, el Señor Jesús y Dios. Segunda de Corintios 13, 14. Amén. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ok, gracias. ¿Verdad? La despedida de la carta, de nuevo vemos a la Trinidad. Es una maravillosa despedida, ¿no? Que esto viva en nuestro corazón, ¿no? La gracia del Señor Jesucristo, ¿verdad? La misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Vemos la Trinidad de nuevo con claridad. Entonces, como les digo, no podemos explicar cómo es que funciona, pero es claro que existe y que está en el mismo nivel, ¿verdad? Está en la misma oración. Entonces, es algo que nosotros debemos de fundamentar en nuestra vida y en nuestro entendimiento, ¿verdad? Lo que yo creo que al final de esta clase, porque en las otras dos clases vamos a ver la divinidad de Cristo, ya tendremos un curso de Cristología, pero vamos a ver en una clase la divinidad de Cristo y también la obra del Espíritu Santo en la última clase, pero en este entender que existe esa Trinidad. Efesios 4, del 4 al 6. Amén. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Un Amén. solo Espíritu, un solo Señor y un solo Dios, ¿verdad? Entonces, es también, pues, la Trinidad acá en este pasaje. Sí, Lorena. Digamos, Paulo, pensando, digamos, Dios mandó a su Hijo, ¿verdad?, para la redención. Ujú, Luego, Dios, Jesucristo prometió mandar el Espíritu Santo como nuestro consolador. ujú. Entonces, es como
una cadena de eventos. Tampoco podemos decir, después de haber leído de que Dios es soberano, es omnipotente, omnipresente, no podemos decir que la Trinidad no es como que se complementan, sino que es difícil, o sea, no se puede explicar por mucho que uno quiera, pero sí puede tener, o sea, sí puedo ver una cronología, pues, Dios del Viejo Testamento, ¿verdad? Como soberano y Dios sigue siendo soberano, Ujú, pero mandó a su Hijo para la redención de nuestros pecados. Y Jesucristo prometió el Espíritu Santo ujú, como nuestro consolador después de que Él ascendió al cielo. Entonces, en el libro de Hechos, precisamente el domingo, recibíamos una clase donde eh, Pedro se levanta y predica, ¿verdad? Y, y, y decía, pero Juan solo bautizaba con agua. Entonces, que eso también a veces puede ser algún conflicto que usan la religión evangélica para decir que hay tres bautismos o para decir que hay que bautizarse en agua, el Espíritu Santo, o sea, dos bautismos. Pero, pero ahí es que Juan no podía bautizar con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo vino después de Jesús. ujú. O sea que si hay una cronología, pues, o sea, no hay un evento. Vimos en el Viejo Testamento que habla acerca del Espíritu, pero Claro. no declaradamente como Jesús lo prometió. No sé Sí, si sí, sí, así. sí. Las tres personas, obviamente, al ser Dios, pues son eternas, ¿no? ¿Verdad? Jesús no nació, o sea, por eso dice el credo, ¿no? ¿Verdad? Engendrado, no creado, dice, ¿verdad? De la misma naturaleza del Padre. Entonces, terrenalmente, en la historia de la redención, obviamente sí, aparecen cronológicamente, ¿verdad? Como decís, ¿verdad, Loren? Aparece primero, obviamente, Dios siempre ha estado, Jesús es manifestado en la tierra, enviado por el Padre, y luego viene el Espíritu Santo. Aunque en las escrituras que vimos, vemos que obviamente en el Antiguo Testamento, no a nivel, obviamente, del Nuevo Testamento, sí existieron las tres, o sea, sí aparecieron pues en escena, tal vez brevemente, las tres personas, ¿verdad? Vemos que el Espíritu Santo se manifestaba en los reyes, un ejemplo, en los profetas también, ¿verdad? Se manifestaba el Espíritu. No le era el Espíritu Santo, porque hasta es en el Nuevo Testamento donde se le llama de esa manera, pero es el Espíritu, ¿verdad? De Dios. Entonces, es muy puntual lo que expresas, ¿verdad? Aparece en la historia de la redención de una manera ordenada, claramente. Pero obviamente al ser Dios son total y completamente eternos, ¿verdad? Como les digo, tienen roles, ¿verdad? El que murió fue Jesús, obviamente. El que nos acompaña y el que nos llena es el Espíritu, ¿verdad? Pero todos son Dios. Entonces, en tres personas, pero un solo individuo, ¿verdad? La persona del Padre. Rápidamente vamos a ver esta parte, aunque hemos hablado muchísimo del Padre, ¿verdad? En el grupo, pero vamos a hablar sobre esta persona clara del Padre, ¿verdad? Como Padre, ¿no? Como aparece en el Nuevo Testamento. Nombre Padre aplica a Dios. Malaquías 2:10 y Hebreos 12:9, por favor. Lo que veremos más acá, que no hemos visto en el curso, es a Dios como con este término, ¿no? Padre. Hemos visto sus nombres, pero no hemos visto este término, Padre, y aquí lo vamos a ver. Malaquías 2:10. Amén. Ujú. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos delante unos contra otros, profanando el pacto de nuestro Padre? Ujú. Sí. ¿Por qué no nos portamos deslealmente? ¿Verdad? Sí, gracias. Entonces vemos acá, todos tenemos un mismo Padre, hablando a los judíos, obviamente, no nos ha creado un mismo Dios, ¿verdad? Dios como Padre. Hebreos 12:9. Amén. Ujú. Dice, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos.
con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Correcto. Vemos Antiguo y Nuevo Testamento, pues obviamente ven a Dios como un padre, ¿verdad? Entonces esa idea de esta persona de Dios Padre. Número dos, Padre de Israel, ¿verdad? También en el Antiguo Testamento es llamado como el Padre del pueblo de Israel. Deuteronomio 32:6. Lo tengo, Pablo. Gracias. Así es como le pagan al Señor, pueblo necio y sin sabiduría. No Él es tu Padre, tu Creador, Él te creó y te dio el ser. Excelente, gracias. Vemos a Dios como Padre de Israel. Isaías 63:16. Dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Wow. Ok, increíble, ¿verdad? Entonces vemos a Dios como el Padre de Israel. Ahora el número tres, una pregunta, ya en el Nuevo Testamento, ¿Dios es Padre de todos? ¿Verdad? Aquí las escrituras que vimos, a excepción de Hebreos, obviamente las que citamos del Antiguo Testamento, están claramente enfocadas al pueblo de Israel. Ahora en el Nuevo Testamento, donde ya no hay judío ni griego, o judío y gentil, la pregunta es, ¿Dios es Padre de todos? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ir a Juan 1 del 12 al 13. Amén. Ujú. Dice, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Correcto. Entonces, a todos los que recibieron, ¿verdad? Creen en Jesús, volvieron a nacer, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensan? ¿Padre de todos Dios? No, No, ¿verdad? No Solo es de los padre que los que de... creemos. nacieron, sí. Correcto, es padre de quienes han vuelto a nacer. Romanos 8, del 15 al 17. Dice, pues, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gracias. Aquí es muy claro, ¿no? ¿Verdad? Dice, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, es evidente que no todos son hijos de Dios, sino quienes han vuelto a nacer, han entregado su vida, y el pasaje que acaba de leer Lorena es específicamente, ¿verdad?, para la iglesia. Y finalmente, la relación que vemos en la Biblia está muy específica en Juan 5, ¿verdad? De la relación con Jesús, la relación con el Hijo. Juan 5 del 17 al 26. Yo la tengo aquí, la voy a leer yo. Dice, pero Jesús le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. 19. Por eso Jesús les decía, en verdad les digo
que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino que ve hacer al Padre, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará, para que ustedes se queden asombrados. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Miren qué increíble ese versículo 23. Así que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En verdad le digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque él es el Hijo del hombre. ¿Verdad? Entonces aquí vemos esa relación, ¿verdad? De Jesús con el Padre. Vemos con claridad que hay una relación padre-hijo, pero también son una misma persona, ¿verdad? Y vemos que comparten atributos, y esto es importante en la divinidad de Cristo. Para poder comprender la divinidad de Cristo es cómo Él comparte atributos, de esos atributos que son intransferibles para nosotros. Jesús los tiene con claridad y vemos algunos de ellos en esta escritura. Que hermanos, finalizo con esta imagen que es muy famosa, ¿verdad? Creo que le llaman el escudo de la fe o algo así. Pero aquí vemos esta imagen que es un esfuerzo, ¿verdad? Pequeñísimo, minúsculo si quieren, para tratar de comprender a las tres personas. Aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Padre. El Padre no es el Espíritu. El Espíritu no es el Padre. El Espíritu no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu, pero el Hijo sí es Dios, el Padre sí es Dios y el Espíritu sí es Dios, ¿verdad? Entonces, como les digo, son tres personas individuales, pero en un solo individuo, una sola deidad que es Dios. Hermanos, como decía una de las citas, pues humillémonos con reverencia a Dios hoy cuando oremos antes de dormir, ¿verdad? Por este misterio tan maravilloso. Y no nos queda más que postrarnos y adorar a nuestro gran y buen Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que en su gracia y misericordia nos ha permitido tener relación con Él. Y que nuestra vida pueda ser guiada como esa despedida, ¿verdad? De segunda de Corintios, ¿verdad? Que la gracia de Jesucristo nos acompañe, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo. Hermanos, esto es lo que hoy tenía para ustedes. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, Gracias, Pablo. Paulo.